¿Alguna vez sentiste la tensión en el pecho, la incomodidad física solo por pensar en decir que no a alguien? ¿Alguna vez elegiste algo distinto a lo que esperaban de vos y aún sin pelear, sin gritos, sin un rechazo explícito, te quedaste con la culpa en el cuerpo? No culpa racional, culpa corporal. Esa que aparece aunque sepas que no hiciste nada malo. Si te pasó, quédate. Este episodio es para vos. Porque muchas veces no es el conflicto lo que duele. Lo que duele es elegir. Desde muy temprano aprendemos que el vínculo con los demás se sostiene respondiendo, que estar disponible es una forma de amar, que cumplir es una manera de pertenecer. Entonces, cuando un día algo en nosotros ya no puede o no quiere responder igual, no aparece inmediatamente una idea de soberanía y libertad. No, aparece el cuestionamiento y la pregunta interna: ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pongo así? ¿En qué momento me volví distinto o distinta frente a lo que me están pidiendo? Como si elegir algo propio, además, fuera una falla de sistema. En este punto aparece Bartleby. Bartleby es un personaje de Herman Melville. Trabaja como escribiente en una oficina. Un hombre tranquilo, no es rebelde, no es antisistema. Es parte de un engranaje, una persona que se dedica a copiar documentos a mano. Un día, ante un pedido simple, cotidiano, razonable incluso dentro de su trabajo, copiar un documento, responde algo que no suena agresivo ni desafiante. Dice Bartleby: preferiría no hacerlo. No dice no quiero, no dice no me corresponde, no dice esto está mal. No, dice prefiero. Y esa palabra, preferir, es profundamente inquietante para quienes lo rodean. Porque introduce una grieta en una lógica que solemos naturalizar, la idea de que el deseo propio siempre tiene que adaptarse al pedido del otro. Bartleby no confronta, no levanta la voz, no discute el vínculo, pero al no actuar como se espera de él, desarma la escena completa. Y lo interesante no es Bartleby en sí, sino lo que provoca a su alrededor. La genuina curiosidad primero, la incomodidad, la insistencia, la necesidad del otro de que vuelva a ser como antes. Porque cuando alguien deja de responder automáticamente, a hacer sin cuestionarse si quiere o no hacer las cosas, o responder a esos pedidos y demandas externas, el entorno empieza a presionar. No siempre con violencia, muchas veces con preguntas, con silencios o con gestos sutiles. Aparece el antes no eras así, te noto distinto, te noto distinta, ¿te pasa algo conmigo? ¿Te sentís mal? ¿Estás raro? ¿Estás rara? Aparece la asimetría entre el que pide y el que elige hacer o no hacer. El afuera pide, el adentro duda. ¿Por qué lo que el otro necesita parece tener más peso que lo que yo prefiero? ¿Por qué lo que el otro necesita parece tener más peso que lo que vos preferís? ¿Por qué a veces ni siquiera te cuestionás ante el pedido del afuera si querés o no, si preferís o no responder a esa demanda como se espera de vos?
¿Por qué tu deseo aparece como secundario, negociable, explicable? ¿Por qué tenés que argumentar frente al otro lo que deseas o preferís para que te den permiso? ¿Por qué tenés que justificar lo que sentís? Pero el pedido del otro se da por válido desde entrada. Esto no es casual. Muchos vínculos se organizan alrededor de roles invisibles. Uno pide, el otro responde. Uno necesita, el otro se adapta. Uno exige, el otro sacrifica. Y mientras ese acuerdo tácito funciona, todo parece en orden, equilibrio y armonía. Y el problema no aparece cuando hay conflictos, sino cuando alguien deja de cumplir su parte sin pelear. Ahí surge la culpa. No porque hayas hecho daño, sino porque rompiste una expectativa. Y muchas veces aprendimos que decepcionar es casi tan grave como abandonar. Por eso elegir cuesta tanto. Pero elegir no es simplemente optar entre dos opciones. Elegir implica renunciar. Implica asumir que no todo puede ser sostenido. Implica aceptar que decir sí a uno mismo puede significar decir no a una escena, a una dinámica, a un rol instalado desde la afuera, a una versión de nosotros que era funcional para otros. Elegir es un acto profundamente solitario. Por eso asusta. Por eso aparece el automatismo. Respondemos a la exigencia y no nos preguntamos si preferimos o no ser lo que se espera de nosotros o hacer lo que se quiere de nosotros. Elegir nos saca del automatismo, nos deja sin excusas, nos enfrenta con nuestra propia responsabilidad, la responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre nuestros límites. Bartleby no explica su elección. Esto es algo clave en la historia. No busca ser comprendido, no intenta convencer, no transforma su preferencia en argumento, en justificación o en explicación. No le da ese lugar al otro de poder juzgar lo que prefiere. Y eso choca con una cultura vincular donde explicar lo que uno prefiere o elige parece ser obligatorio. Como si el límite solo fuera válido si el otro lo entiende. Entonces, si no lo entiende, hay que correr el límite. Hay que cambiar la elección. Como si tu preferencia necesitara permiso. Tal vez por eso el gesto de nuestro protagonista resulta tan perturbador, porque muestra que es posible correrse sin atacar, que es posible elegir sin destruir, que es posible no hacer sin romper el vínculo, aunque el vínculo tenga que reconfigurarse, adaptarse a ese límite, a esa preferencia, a esa elección. Acá aparece una pregunta incómoda para vos. ¿Hasta qué punto lo que llamamos evitar no es a veces empezar a cuidarte? ¿Hasta qué punto la culpa que sentís no es señal de daño causado, sino de una lealtad antigua que estás empezando a soltar? Es que no todo límite necesita ser un enfrentamiento. No toda soberanía y ejercicio de la soberanía necesita ser ruidosa. A veces el gesto más potente es ese, preferir. Hacer uso de tu derecho a hacer acción esa preferencia. Preferir descansar,
preferir no responder ahora, preferir no involucrarte en una escena, preferir no sostener una demanda que ya no te representa. Eso no te vuelve fría, eso no te vuelve frío, no sos insensible, te vuelve presente. Tal vez el verdadero desafío no sea aprender a decir no, sino tolerar lo que pasa después de decir prefiero. Tolerar la incomodidad del otro, tolerar nuestra propia culpa, tolerar el silencio que se arma cuando dejamos de cumplir. Porque ahí empieza algo nuevo. No una huida, no un rechazo del vínculo, sino una forma distinta de estar. La invitación de este episodio no es a imitar a Bartleby, sino a preguntarte con honestidad, con autocompasión, con amor y sin violencia, ¿dónde empieza tu soberanía? ¿En qué lugares seguís respondiendo por costumbre, en automático y no por deseo o preferencia? ¿Qué pasaría si en vez de explicarte, te permitieras simplemente hacer uso, materializar en acción tu preferencia? Tal vez no estés evitando nada, tal vez simplemente estés empezando a elegir. Y eso, aunque incomode, es una forma de cuidado. Porque no se trata de aprender a decir no. Se trata de animarte a escuchar eso que en vos ya sabe que no quiere sostener más. Preferir no hacerlo no es huir. Preferir no hacerlo no es rechazar al otro. Es empezar a respetar una coherencia interna que durante mucho tiempo quedó en segundo plano por elegir la preferencia de otro. Si este episodio te dejó pensando, si algo de esto tocó una fibra, no es casualidad. En Guía Interior acompañamos procesos desde el cuidado, la soberanía y el respeto por los propios tiempos. No desde un ideal, sino desde una práctica posible. Estar en vínculo sin dejarte no es algo que se logre de golpe, pero sí algo que podemos ir aprendiendo a habitar. En el próximo episodio vamos a seguir profundizando este recorrido, entrando en otras preguntas incómodas y necesarias. ¿Qué pasa cuando amar se vuelve urgencia? ¿Por qué a veces confundimos intensidad con amor? Si sentís que este espacio te acompaña, te invitamos a sumarte a Guía Interior, a seguir nuestro canal en YouTube y a caminar este proceso juntos, con calma, profundidad, respeto y calidez. Que el afuera no determine tu valor. Cuídate.